Hola, estamos con Karen Bernedo. Ella es comunicadora, curadora y antropóloga visual. Actualmente tiene una exposición cuyo nombre es Redes feministas de una intelectual peruana, María Jesús Alvarado. Karen, tu trabajo va de visibilizar a las mujeres y todo lo que no se ha contado de ellas. ¿Desde cuándo las mujeres escribimos nuestra historia? Mira, podríamos decir que las mujeres escribimos nuestra historia desde que se aprobó el decreto que permite a las mujeres ir a la universidad en 1907, o sea, un siglo y un poquito más. Sin embargo, bueno, ya sabemos que desde el siglo XIX hay un montón de mujeres importantes que tienen un legado y que empiezan a escribir novelas, empiezan a editar periódicos para lectorías femeninas, ¿no? Entonces es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque yo creo que han habido excepciones, ¿no? Y han habido mujeres que han abierto camino a otras, aun cuando las mujeres no podíamos ir a la universidad, no podíamos participar de la vida intelectual y política del país, ¿no? Pero digamos que mujeres que pueden ser profesionales, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Es principios del siglo XX. A partir de todo lo que nos has contado, ¿qué te motivó a elegir a María Jesús Alvarado? María Jesús Alvarado es una figura absolutamente crucial para la obtención de los derechos de las mujeres en el Perú, ¿no? Es una mujer además que está mirando de manera integral los derechos de las mujeres, levanta muchas banderas, es educadora, es periodista, es activista por los derechos de las comunidades indígenas, de la niñez, va a ser absolutamente trascendental en la obtención del voto femenino, va a ser autoridad política, además, porque va a formar parte del primer cuerpo de regidoras de las juntas municipales de Lima en 1945. Entonces, ella es importante, ¿no? Ella da una conferencia pionera en 1911 que se llama El feminismo, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que es una figura que hay que reivindicar, sobre todo en el presente. Creo que es ahora que hay un boom, digamos, una efervescencia en mirar la historia, en mirar los archivos, ¿no? En mirar la vida desde el enfoque de género, creo que es absolutamente importante reconocer quiénes han sido nuestras antecesoras. Y ahora que mencionas los años, el año 33 fue un hito en el voto municipal para las mujeres y entre los años 54 y 55 se da el voto femenino aprobado en las legislaturas, donde la mujer vota recién en 1956. Vemos todo esto que acabas de mencionar acerca de María Jesús Alvarado y qué es lo que se siente, ¿no? Cuando tú buscas estos documentos y encuentras toda la importancia de ella en la vida social, en la vida de los derechos de las mujeres. ¿Pensaste en qué impacto iba a tener esto mientras hacías tu curaduría? Mira, María Jesús Alvarado es una figura bastante estudiada, ya, felizmente, no lo suficiente como otras figuras masculinas, quizá que han sido mucho más reivindicadas, mucho más estudiadas, no en el nivel de la trascendencia de su aporte, pero por ejemplo, hay un libro escrito por Margarita Segarra, que además es producto de su tesis de doctorado. Hay artículos como el de Diana Miloslavich, que reivindica lo que es la parte del sufragio femenino. Hay investigadoras que han escrito sobre las redes feministas de María Jesús Alvarado en Argentina y otra serie de publicaciones que creo que han empezado o están tratando de investigar, de problematizar, de recoger distintas partes de la vida de María Jesús, ¿no? Entonces, digamos que la exposición es un aporte más que se suma, ¿no? A esa sinergia de investigaciones sobre mujeres importantes de finales del XIX y principios del XX de varios autores, y también y se suma a lo que ya existe sobre María Jesús Alvarado.
Pero por otro lado también a veces las investigaciones tienen una llegada bastante adscrita a lo que son los círculos académicos, cuando las exposiciones de pronto pueden comunicarse con un público más amplio, exponer de alguna manera los archivos en escena, ¿no? Generar un otro diálogo con las personas, ¿no? Particularmente esta exposición se centra en las redes que ella articuló en el camino a todas estas luchas que yo mencionaba antes. Entonces ella va a conformar una serie de organizaciones como Evolución Femenina en 1914, que es la primera organización feminista que hay en el Perú, desde donde ella va a hacer una serie de luchas que algunas van a dar resultados pioneros, como el primer cargo público que las mujeres podemos ejercer en el Perú, que es la beneficencia pública. Eso es un logro de Evolución Femenina, ¿no? Entonces, de pronto, cuando uno revisa las actas de Evolución Femenina, te das cuenta que en Evolución Femenina, las socias fundadoras, estaba Miguelina Costa, ¿no? Una abogada litigante pionera, también indigenista, está Juana Larco de Dahmer, una benefactora que es fundadora de las primeras guarderías, lo que se diría ahorita las guarderías, que está Laura Meneses del Carpio, la primera peruana que va a Harvard, que está Teresa Fanning, esta gran educadora de vanguardia que propone la educación laica, ¿no? Entonces tú ves estos nombres, Dora Mayer también, ¿no? Y uno se sorprende de que estaban conectadas, de que habían redes entre ellas, ¿no? Y en un momento en el que no hay Facebook, no hay TikTok, no hay absolutamente, las comunicaciones no son lo que es ahora, ¿no? En un momento, finales del 19, principios del 20, en el cual incluso para que las mujeres salgan, para que las mujeres participen de la vida intelectual, era algo que era muy reciente, estaba en ciernes, ¿no? Entonces, que en 1914 exista una organización de esa clase que aglomere esta clase de mujeres, creo que es importante, ¿no? Posteriormente, en 1923, ella va a fundar el Consejo Nacional de Mujeres, y con esta organización, con este Consejo Nacional de Mujeres, van a luchar por el voto femenino una serie también de mujeres importantes, entre las cuales se pueden destacar a las artistas vinculadas al grupo Amauta, como Julia Codecido, María Vice y Carmen Saco, ¿no? Y esta asociación, el Consejo Nacional de Mujeres, que específicamente va a luchar por los derechos políticos, va a ser cofundado también con una sufragista muy importante, que es Carrie Chapman Catt, ¿no? Una sufragista norteamericana. Entonces, yo creo que esta exposición, digamos que el lado que busca reivindicar es esta sinergia, este movimiento de mujeres que hay en la época, ¿no? Y que todas, se podría hacer una exposición de cada una de ellas, ¿no? Entonces, es más o menos por ahí que va. ¿Qué opinión te merece el encuentro con estas mujeres que son parte de las luchas y que fueron exiliadas? Mira, yo creo que hay muchas mujeres que han sufrido exilios, como Clorinda Mato, que no pudo regresar al Perú en vida, ¿no? Falleció exiliada. O la misma Magda Portal, o por ejemplo Miguelina Costa, que fue encarcelada, ¿no? En el caso de María Jesús Alvarado, ella es encarcelada en Santo Tomás y luego exiliada. De hecho, uno de los recortes de periódicos que está en la exposición es un recorte de la prensa que dice, ¿no?, prisión dilatada, y dicen como por meterse en asuntos viriles, en asuntos de varones, no sé, nos solidarizamos con la activista, con la intelectual María Jesús Alvarado, pero eso le pasa por meterse en cosas de varones, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de la magnitud de lo que ella estaba enfrentando y los roles tradicionales de género que estaba desafiando, ¿no?, con su activismo, ¿no? Entonces creo que definitivamente las pioneras, las que nos abrieron camino, la tuvieron muy difícil. Las escritoras pioneras, las feministas pioneras, las universitarias pioneras, ¿no? Y no solamente hubo exilios, carcelerías, sino hubo una serie de ataques, de estigmas,
de negaciones a derechos en los ámbitos legales, ¿no? Entonces, María Jesús es parte, ¿no? De esa... de ese momento bisagra en el cual los derechos estaban por adquirirse, ¿no? Yo creo que a tu pregunta de qué cosa es lo que siento particularmente en un plano más emocional, a mí sí me gustaría que hubieran más escritos, más testimonios y más cartas de la época sobre lo que fue las carcelerías, por ejemplo, de Magda, o lo que fue la carcelería de María Jesús, ¿no? Hay algunos diarios en Argentina donde ella escribe y describe un poco, ¿no? Pero solo nos queda, hasta que hayan más investigaciones sobre eso, imaginar, ¿no? Imaginar que habrá sido la carcelería, ¿no? El exilio yo creo que es un poco más retratado, ¿no? Ya se sabe que María Jesús pasó penurias económicas, que hizo de maestra, que hizo también incluso fabricó juguetes, ¿no? Que sí tuvo unas conexiones importantes que ella ya había tejido en 1910, cuando ella manda su conferencia de feminismo, primero un congreso en Buenos Aires. Ella ya entabla una relación con feministas argentinas, ¿no? Pero más allá de eso, ella no la pasa muy bien, ¿no? Claro. Económicamente a ella le cuesta mucho. Entonces, yo creo que ese es uno de los avatares que supongo que debe haber vivido en este desarraigo, ¿no? del Perú. Sin embargo, bueno, la parte de la carcelería creo que pudo haber sido quizá un poco más duro, ¿no? Y hemos visto además que has tenido otras exposiciones en el Congreso, en el Museo de la Memoria o en el Centro Cultural de la Universidad Pacífico, todas sobre mujeres. ¿Tú sientes que fueron pasos que diste para llegar a esta curaduría, o ya tenías planificada esta curaduría independientemente? Mira, yo hice en el 2017, si mal no me equivoco, 2016, 2017, una investigación sobre lo que fue la obtención del voto femenino en el Perú. Y en el camino a eso es que me encuentro con esta serie de pioneras que rodean, digamos, que son satélites en lo que tiene que ver el voto. Entonces, el voto no solo, la obtención del sufragio femenino en el Perú no puede ser entendido solo, tiene que ser entendido en relación a las pioneras por los derechos laborales, las pioneras por la educación, por los derechos políticos, porque así como vemos en esta exposición de María Jesús Alvarado, había una relación, ¿no? Eran luchas paralelas, ¿no? Casi todo se obtiene en esa primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, al hacer esa exposición, al hacer esta investigación, mejor dicho, hago una primera exposición que se llamó Las primeras mujeres al encuentro de la historia, en el año 2018, y que tenía que ver con toda la etapa republicana, ¿no? Todas las pioneras, y era de alguna manera todos esos archivos que yo había encontrado, quería ponerlos en escena, ¿no? Como armamos una narrativa solo de archivos, no había obras de arte, ¿no? Y ya la segunda exposición que hago, que tiene que ver con mujeres, ya es otro periodo histórico, que es la independencia, que es Emancipadas y Emancipadoras, las mujeres de la independencia del Perú, y que ahí sí, como no hay archivos, no habían las fotos de Curret, ¿no? Porque no es la etapa republicana, ahí sí habían obras de arte contemporáneo, ¿no? Convoco una serie de artistas, ¿no? Que de alguna manera recrean una visualidad inexistente, o de alguna manera cuestionan el canon de representación que había hasta ese momento de las mujeres, ¿no? Blanquearlas, qué sé yo. Entonces, bueno, esas son dos exposiciones que yo considero como que marcan luego lo que hago, ¿no? Luego lo que voy a hacer es producto, digamos, de esas dos grandes investigaciones, ¿no? Entonces, luego ya hago el patrimonio invisible, que es este docu-web sobre monumentos, que es transversal a estas dos otras exposiciones, porque abordo monumentos de la independencia, de mujeres republicanas, ¿no? Los archivos impostores, que también abordan esos dos periodos, ¿no? Las mujeres de la Guerra del Pacífico, ¿no? Que de alguna manera es algo complementario entre la etapa republicana y la independencia, ¿no?
Entonces, al final, creo que todos mis trabajos están relacionados, ¿no? El proyecto Archivos Impostores que hago con Carlos Risco tiene que ver con emancipadas y emancipadoras, con las primeras, con las mujeres de la Guerra del Pacífico, con María Jesús Alvarado, ¿no? El trabajo que hago del patrimonio invisible, el docu-web que hago con la UPC, tiene que ver también con todos estos trabajos, ¿no? Todo está relacionado, se pone el acento en alguna mujer, en alguna materialidad, como es el caso del monumento, como es el caso de generar archivos falsos, porque no hay archivos de mujeres, ¿no? Pero digamos que todo está vinculado. Sí, bueno. Karen, gracias por todo este recorrido, gracias por poner a la mujer en la historia, en este lugar que sabemos que quieres colocar. Gracias, Karen, por todo este trabajo y el recorrido sobre la historia de las mujeres peruanas. Por favor, déjanos una invitación para asistir a esta muestra bibliográfica en el Centro Cultural Garcilaso. Bueno, las y los invito al Centro Cultural Inca Garcilaso. Hasta el 13 de noviembre pueden visitar María Jesús Alvarado, Redes Feministas de una intelectual peruana. María Jesús es un personaje que todos y todas tendríamos que conocer porque le debemos mucho, sobre todo las mujeres. Pero María Jesús también se preocupó por la educación de niños y niñas, de hijos de obreros. Entonces creo que es una exposición que puede conectar mucho y hacernos entender mucho sobre nuestro pasado y sobre los derechos que tenemos ahora. Gracias.